Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Silvia Fernández Montes. Porque estoy teniendo problemas con el ordenador. A ver ahora. Vale, vamos a ver si podemos empezar. Bueno, entonces, soy Silvia Montes, vuestra profesora de inglés. Hoy es jueves 29 de marzo y vamos a empezar la primera media hora que corresponde, como sabéis, al nivel. Entonces, vamos a empezar con las preposiciones que son muy importantes, que pueden usarse tanto para hablar de lugar, se pueden usar preposiciones de lugar, y también son preposiciones nosotros traducimos las tres en español siempre por la in vamos a utilizarla cuando hablamos de ciudades que están dentro de zonas, como por ejemplo cuando hablamos de ciudades en Nueva York, con partes de una ciudad en Brooklyn, en el Soho, con estados y provincias en California, con países en Inglaterra, en España, con continentes en Asia, en Antártica, con regiones del norte, con desiertos en el Sahara, en el desierto de Sonora, con valles, montañas, en los Alpes, con zonas, por ejemplo, boscosas, en el bosque, y con zonas verdes, como por ejemplo hierba, prado. También vamos a utilizar con palabras como por ejemplo la palabra área, la palabra region en inglés, región, y la palabra zona. También vamos a utilizar la preposición in. Vamos a seguir cuando queremos localizar algo dentro de un espacio tridimensional. Bien, os he puesto un montón de ejemplos en el ático, en la habitación, en el edificio, en la bodega, en la clase, en el baño, en el ascensor, en el garaje, en el hotel, en la casa, en la cocina, en la oficina. Los ejemplos: en la bahía,
ver si podéis ver la pantalla. De acuerdo, parece que la podéis ver. Bueno, pues si seguimos. Como os estaba diciendo, todos estos ejemplos que hemos leído están tratados desde el punto de vista tridimensional. Estaban en el documento. Ahora vamos a ver en el río Nilo, y también por la palabra lago on the lake, que significaría junto al lago. En el contador, en la mesa de despacho, en el borde, en el lugar, en la izquierda y en la derecha, en la esquina y en el suelo. También usamos on, la palabra isla, en el plato, en la parte de arriba, en la parte de dentro, en el interior y en el exterior. También usamos la preposición que tenéis en camello, a lomos de un camello, burro, a lomos de burro, elefante o también usamos on con medios de transporte que permiten libertad de movimientos, en la bici, en el autobús, en una moto, en un transatlántico, en un avión, en un 747, en un turbojet, en un barco. Sin embargo, usamos in siempre que los medios de transporte permitan mucha libertad de movimientos. Por ejemplo, en un globo, en un coche, en un taxi, en un avión privado, por ejemplo, una avioneta, en un taxi también, en un cab y taxi es lo mismo, cab es la palabra americana y taxi es la palabra americana. Y finalmente vamos a ver la preposición at. También lo vamos a traducir por en. En inglés usáis at, vais a usar at. Vamos a usar at cuando pensamos en un lugar como un punto en un mapa, sin dimensiones. ¿Os acordáis que antes habíamos usado la preposición in, teniendo en cuenta que veíamos en un lugar solo con dimensiones? Bueno, pues con at lo usamos cuando pensamos en algo como un punto en un mapa, como algo sin dimensiones. En un juego de béisbol, en un concierto, en una carrera. También usamos at con las palabras blackboard, que significa pizarra, desk,
o es puerta, y window, que es ventana, para indicar que la persona está usando el objeto que hemos indicado. Aquí tenéis. Dice touch the blackboard, en la pizarra. ¿Por qué? Porque el profesor está escribiendo o está indicando algo en la pizarra. At the desk, sentado a la mesa. Es decir, lo vais a utilizar cuando una persona está sentada en una silla detrás de la mesa. At the door, en la puerta. Vais a usar at the door cuando alguien esté, por ejemplo, llamando a la puerta. At the window. Lo vais a utilizar cuando haya una persona que esté junto a la ventana y que, por ejemplo, esté mirando fuera de la ventana. Bien, ahora vamos a ver una serie de ejemplos muy interesantes. Son usos que pueden llevaros a la confusión. O sea, se pueden usar varias preposiciones a la vez, pero con significados diferentes. Vamos a ver. Bien, primeramente vamos a ver la partícula en el lago in the lake y on the lake. Aquí there are a lot of fish in the lake, significa hay muchos peces en el lago, es decir, bajo la superficie del lago, por así decirlo, dentro del lago. En el siguiente ejemplo, there are a lot of boats on the lake today. Hoy hay muchos botes en el lago, los botes están en la superficie del lago. Él está en la casa, con la partícula in the house. Utilizamos in the house porque la palabra casa está tomada como un objeto tridimensional. Aquí él está en casa, utilizamos at home porque la palabra casa se toma como un punto. Más ejemplos. El señor Nelson está en el restaurante, at the restaurant. Él está comiendo. Por lo tanto, se toma el restaurante como un punto funcional. Por eso utilizamos at. Aquí, sin embargo, in the restaurant, con la preposición in, hay un bar en el restaurante porque se toma el restaurante como un objeto tridimensional, es decir, el bar está dentro del restaurante. Hay una mosca on the window. Hay una mosca en la ventana. Ponemos la partícula on porque tomamos la ventana como una ventana. Hay una vela, there is a candle in the window. Hay una vela en la ventana. Como una otro ejemplo. El profesor está sentado en la mesa. Sentado en una silla detrás de la mesa. The
aquí utilizamos la preposición if. We arrived in the city. ¿Por qué? Porque la ciudad es una ciudad. In that tree. La titulación es that árbol está visto como un espacio tridimensional. Los pájaros construyeron un nido en ese árbol como un espacio tridimensional. Aquí hay un montón de naranjas en ese árbol que crecen encima del árbol. En este caso el árbol está visto como una superficie. Más ejemplos. Inline. Había mucha gente standing in line, haciendo fila. Entonces aquí inline significa in a row, es decir, en fila. Y tenemos online, se puede escribir de estas dos maneras. ¿Cuánta gente hay online? Es decir, online significa conectado o usando internet. Bien, haremos ejercicios de in o not, preposiciones de lugar. No sé si nos dará tiempo hoy o si no, bueno, en otro momento. Ahora vamos a seguir con las preposiciones mismas, in o not, pero esta vez usadas como preposiciones de tiempo. Vale, entonces utilizamos la preposición at para señalar momentos puntuales del día. A las 6 en punto, al mediodía, a la hora del desayuno, ¿a qué hora? También se utiliza at en expresiones como por ejemplo la edad de at the age of, y también con la partícula de weekends con el sustantivo y también periodos vacacionales oficiales. Vamos a ver, por ejemplo, at Christmas quiere decir en Navidades, en las vacaciones de Navidad. At Easter quiere decir en Semana Santa, en las vacaciones de Semana Santa. Bueno, pasamos a la preposición de tiempo on, que lo vamos a utilizar con días de la semana, con todos los días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Monday, con los 7 días de la semana. También vamos a utilizar on cuando combinamos un día de la semana con una de las partes del día, que puede ser morning, la mañana, puede ser afternoon, evening y incluso la palabra un día determinado, por ejemplo el día de mi cumpleaños, y en general con todas las combinaciones donde aparezca la palabra day. También vamos a utilizar on cuando combinemos el mes más un día, es decir, la fecha completa. Usaremos la partícula, la preposición on. Finalmente,
utilizar in con los 12 meses del año, en enero, en abril, en febrero, en marzo, etcétera, con las estaciones, en primavera, en verano, en otoño, en invierno, con los años, 1964, etcétera. Con los siglos, en el siglo XIX, en el siglo XX, y con periodos de día. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero mucho cuidado porque la palabra noche es at night. Y luego acordaos que si combinamos estas 4 partes del día, las combinamos con los 7 días de la semana, habría que utilizar la partícula on como ya hemos visto anteriormente. Es decir, que yo digo in the morning, pero digo on Monday morning. In the morning sería por la mañana, con in, pero on Monday morning, con on, para indicar que es el lunes por la mañana. Aquí tenéis varios ejemplos, el viernes por la mañana y el sábado por la noche. Bien. Y in más un periodo de tiempo. In 10 weeks significa dentro de 10 semanas, in 2 hours, dentro de 2 horas, o in 3 months, dentro de 3 meses. Bien. Y ahora tengo aquí unos ejercicios. Vamos. El primer ejercicio. La película empieza a las 10. Como es una hora, at. 2. Estoy seguro de que yo acabaré mi informe on Sunday. On porque es un día de la semana. Yo nací en Sevilla. In porque es un año. Yo creo que el mejor momento de ir a París es en las vacaciones de Navidad. Como es un periodo vacacional, mi hermano llegará desde Londres el viernes por la tarde. Una combinación de la semana más parte del día. On. Quiero organizar una gran fiesta el día de mi cumpleaños. On, que está la palabra día. En Madrid hace mucho frío en invierno. In, porque es una estación. Napoleón vivió en el siglo XIX. In, porque estamos hablando de un siglo. Podemos ir a la playa at. El fin de semana. Yo siempre me levanto a las 6 porque es una hora. Yo normalmente me siento muy cansada a la noche. El partido final tendrá lugar on porque es una fecha que me da el mes y la día. Prefiero jugar a tenis in porque es una parte del día. Empecé a trabajar en esta empresa in February porque es un mes. Podemos ir al teatro on porque estamos combinando el día de la semana con la parte con una parte del día. En la oficina yo tengo una hora libre a la hora de comer at con la partícula time. En mi familia es una tradición cenar juntos el día de Navidad. Es importante que veáis esto, como tengo aquí la palabra día, ya tengo que poner on. Si no tuviese puesta la palabra día,
entonces estaríamos hablando de otra preposición. Los Juegos Olímpicos tuvieron lugar en Barcelona, in, porque es un año, y en verano, in, porque es una estación del año. En el siglo XX, in también, porque es un siglo, y entonces lleva la partícula in. Bueno, pues espero que os haya aclarado esta clase. Queda pendiente algún ejercicio más que haremos y los verbos frasales que los haremos en otro momento. Adiós, que paséis buenas Navidades, buenas vacaciones. Hola, buenas tardes, soy Silvia Montes. Hoy es 29 de marzo y va a dar comienzo a la media hora que tenemos para dar la clase para el nivel 2. Vamos a seguir hoy con los ejercicios de infinitivo y gerundio y después vamos a hacer un ejercicio de conjunciones. Bien, empezaremos entonces. Tengo aquí la pantalla preparada. Infinitivos y gerundios. Bien, primer ejemplo. Tenemos dos posibilidades. La frase viene a decir que fumar es malo para tu salud. Como el sujeto es lo que nos falta, tendremos que poner el verbo en ing. Entonces, smoking is bad for your health. Fumar es malo para tu salud. 2. ¿Qué quieres hacer esta noche? Tendremos que poner la opción A, to do, porque el verbo querer, want, si ponemos otro verbo detrás, obligatoriamente tiene que ir ese segundo verbo con el to. 3. Su hija decidió hacerse veterinaria. Por lo tanto, tenemos aquí el verbo decidir, que va siempre seguido con infinitivo. Decided to. La 4, también tenemos el verbo decidir, pero hay una pequeña diferencia con respecto a la 3. En la 3 no hay ninguna preposición que le siga, mientras que aquí, en el ejemplo 4, tenemos la preposición on. Por lo tanto, en inglés, siempre que tengamos un verbo detrás de una preposición, tiene que ir en ing. Yo he decidido hacerme veterinaria. Espero viajar a Brasil este verano. El verbo hope, confiar, esperar, tiene que ir seguido de un infinitivo. Por lo tanto, to travel. 6. El hombre de Venezuela parece ser el mejor bailarín del grupo. Tenemos el verbo aparecer, appears, que va seguido de un verbo en infinitivo. Por lo tanto, to be. 7. Yo aprendí a hablar francés cuando yo estaba viviendo en Suiza. Por lo tanto, to speak, porque el verbo aprender, learn, va seguido de infinitivo. Bien, el 8. El verbo recordar. El verbo recordar tiene las dos posibilidades. Puede ir con infinitivo, to see, o con gerundio, seeing, pero hay una diferencia importante si usamos el infinitivo o el gerundio. Si utilizáramos la opción A, I remember to see, se traduciría por yo me acuerdo de ver. Mientras que remember seeing es que yo me acuerdo de haber visto. Por lo tanto, yo me acuerdo, la B, de haberle visto a ella en la playa
la semana pasada. Lo mismo pasa con el verbo forget. Podemos poner to call o calling, pero siempre implicaría dos cosas completamente diferentes. El verbo forget to call, por ejemplo, forget to call con infinitivo significa olvidarse de llamar. Y forget calling significa olvidarse de haber llamado, es decir, que no te acuerdas si has llamado o no. Por lo tanto, en la 9, no te olvides de llamar a tu madre. Sería don't forget to call your mother. Bien, y finalmente la 10, ella prometió, el verbo prometer tiene que ir con el infinitivo to go. Ella prometió ir al teatro conmigo. Muy bien, y ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, pues aquí tengo el ejercicio otra vez. Vamos a ver si podéis ver la pantalla. De acuerdo, se puede ver. Bueno, en este ejercicio tenemos que poner o bien while, mientras, o during, durante. Entonces, en el primer ejemplo, la primera frase, nosotros nos conocimos durante las vacaciones de Navidad. Como las vacaciones de Navidad es un periodo de tiempo, hay que poner en inglés during. 2. Yo aprendí francés mientras estaba trabajando en un bar en París. Hay que poner while porque tenemos toda una oración y entonces tenemos toda esta oración. Yo estaba trabajando en un bar en París y eso hace imposible que se ponga la partícula during. La 3. Sucedió mientras yo estaba fuera. Exactamente lo mismo. Hay una oración, por lo tanto tiene que ser while. Sucedió durante mi pausa para comer. Como tenemos lunch break, que es un sustantivo, pondremos during. Aquí sería imposible poner while. La siguiente, sucedió durante las inundaciones. Como la palabra flooding es un sustantivo, aunque veáis que acabe en ing, muchos sustantivos acaban en ing. Tenéis aquí el de que os dice que es un sustantivo. Entonces, como es un sustantivo, during. La siguiente es exactamente igual, ocurrió durante las inundaciones. Aquí me quedé dormida durante la película, como es un sustantivo, during the film. Sin embargo, en la siguiente tenemos toda una oración detrás del hueco. Yo estaba viendo la película, por lo tanto ya no podemos poner ahí during, sino que usaremos el while. Yo me dormí mientras estaba viendo la película. Y la última, tuvimos muchísimos problemas durante el viaje. Entonces, en resumidas cuentas, vais a poner during cuando detrás tengáis un sustantivo y vais a poner while cuando lo que detrás
cuando lo que tengáis sea toda una oración con su sujeto y con su verbo. Bueno, pues nada, ya hemos acabado, ¿eh? El día que viene, que será después de las vacaciones de Semana Santa, pues ya volveremos a ver si puedo daros la clase un poquito más larga. Venga, que paséis buenas vacaciones.